Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo la historia de Pedro Infante no murió en 1957. Espero la disfruten tanto como yo. Comenzamos. En 1983 surge en México un personaje con todas las características de Pedro Infante. La misma edad que tendría Infante para esta época, la misma estatura, las mismas cicatrices e incluso misma caligrafía. Esta última ya fue comprobada por un experto español. Se hizo llamar Antonio Pedro y nunca permitió que se le relacionara con Pedro Infante. Sin embargo, su parecido era extraordinario. Tenía rasgos faciales idénticos, el mismo tono y timbre de voz, claro que con las mismas diferencias lógicas por el paso del tiempo. Al revisar los videos de algunos autores que compartieron y tuvieron la oportunidad de conocerlo, tal vez pudiera parecer Antonio Pedro otra persona, pero analizando bien sus rasgos físicos y su manera de hablar, caemos a la cuenta que tiene las similitudes de Pedro Infante. Se aprecia la voz de Antonio Pedro como la recordamos del ídolo de Guamuchi. Las similitudes son asombrosas. Antonio Pedro siempre ha sido tachado por quienes defienden de manera errónea la imagen de Pedro Infante joven, como un impostor o como mal imitador. Sin embargo, Antonio Pedro nunca se autonombró Pedro Infante, lo que evitó siempre. A diferencia de cualquier imitador normal que podría imitar solo unas 3 o 4 canciones, Antonio Pedro cantaba todas las de Pedro Infante y con el mismo timbre, las mismas modulaciones, con la diferencia de edad, claro, y los mismos ademanes. Pero Antonio Pedro no solo mostraba el timbre de voz de Pedro Infante al cantar, sino también al hablar. Existe una posible enigmática y lógica explicación de que este personaje sí fue Pedro Infante, pero no hay pruebas al respecto. Analizando otro de los videos de un creador, él tuvo la oportunidad de conocerlo desde muy joven. Este creador era un niño y ya cuando llegó a su edad madura, le preguntó el por qué había tenido el gran problema. Lo indagó con varias interrogantes, a lo que Antonio Pedro simplemente le respondió: desgraciadamente, cuando uno es joven, siempre tomamos malas decisiones. Antonio Pedro trabajó de arriero y en varios oficios para poder comer. Estuvo en la Sierra Huasteca veracruzana y en la de Chihuahua. Después de muchos años de esconderse y aún con mucho miedo, salió al mundo otra vez. Obviamente, tuvo que conseguir un acta de nacimiento y otro nombre, que es José Antonio Hurtado Borjón. La historia cuenta que la persona que lo ayudó a conseguir su identidad y se lo llevó al estado de Chihuahua fue el hijo del general Pancho Villa. Y así es como tuvo que olvidarse de su vida y de su familia. En 1983, casualmente cuando muere el poderoso político que lo trató de matar, reaparece este personaje como cantante de manera más libre, pero muy temeroso, con el nombre artístico de Antonio Pedro. Y para no afectar a sus familiares, quienes legalmente podrían sufrir consecuencias por el cobro de regalías y propiedades adquiridas a nombre de Pedro Infante, y tal vez solo por seguridad, decide dejar atrás su vieja identidad. Reaparece a cantar con una edad aproximada de 65 años y cuando la gente le gritaba «Pedro, Pedro, Pedro», él respingaba: «Ahora soy Antonio Pedro, así nomás». No quería que se le relacionara con Pedro Infante. Temía a la dinastía del personaje político que le quitó su carrera, su familia y su vida artística. Familia que actualmente sigue siendo muy poderosa, tanto en los medios radiofónicos, políticos y televisivos. No quería Antonio Pedro ser objeto de atentados si se supiera la verdad. Como es muy lógico que la familia lo negara como el verdadero Pedro Infante y sobre todo él, como el mismo Pedro, ya que siempre vivió con miedo como lo señalan sus amigos. Varias anécdotas señalan que Antonio Pedro sí podría haber sido el verdadero Pedro Infante. Su amistad duradera con grandes compositores como son Ventura Romero, recordemos que él es autor de la canción La Burrita y entre otras, y Pedro de Urdimalas,
quien no lo recuerda con la composición de Amorcito Corazón, y es una de las canciones favoritas de Pedro Infante, quienes presumían ser sus amigos e incluso asistieron a verlo actuar en muchas ocasiones. También se dice que Silvia Pinal y Piporro, así como Chachita e Irma Dorantes, fueron algunos de los amigos que tenían que negarlo. Pero sabían la verdad, y por tal razón lo llegaron a frecuentar y a ayudar después. Mario Moreno parece ser que lo tuvo en su rancho en La Purísima en Querétaro por algún tiempo. Sin embargo, su verdadera identidad no podía ser descubierta al tener un enemigo tan poderoso. A sus 95 años, Antonio Pedro aún mantenía ese tono de voz. Era un ancianito y ya se le olvidaban las cosas. Su hijo Cruz Infante lo reconoció como su padre y su nieto César también como su abuelo. Antonio Pedro murió en Delicias, Chihuahua, en el año del 2013. Y a pesar de su avanzada edad y antes de morir, a sus casi 96 años, continuaba demostrando ser tal como era, sin falsas poses, tranquilo y sobre todo muy amable. Pero solo basta con escucharlo y mirarlo para sorprenderse y adoptar esa historia como posible. En lo increíble de la distancia en el tiempo, ustedes con toda libertad pueden deducirlo. ¿Cuándo se ha visto semejante muestra de afecto entre un compositor y un imitador de cantante como se ve en el video del Teatro Jorge Negrete, que también circula por la red? Y es muy cierto, por mucho que se le parezca a alguien a un amigo querido, en menos de 5 minutos se da cuenta uno al hablar de que es otra persona y no tu amigo. Antonio Pedro tenía una cicatriz en la barbilla igual que Pedro Infante, producto de un accidente durante la filmación de la cinta A Toda Máquina en 1951. José Antonio Pedro Hurtado Borjón nunca se dijo ser el verdadero Pedro Infante. Pero al buen entendedor, pocas palabras. Misma hija Lupita Infante Torrentera menciona en una entrevista que se le realizó por allá en los años de 1980 que su hermano Pedro Infante Torrentera poseía el mismo cuerpo y la estatura de su padre, y que si desarrollara el cuerpo con el ejercicio que tenía, se parecería mucho o sería idéntico a su papá. De su misma voz, ella le comentó al periodista que su hermano medía 1,70, que era la misma estatura que tenía su papá. Mientras que en programas actuales televisivos se ha presentado diciendo que Pedro Infante medía más de 1,75, lo cual es una rotunda mentira. Y bien amigos, por hoy hemos llegado al final de nuestra emisión. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.